Hoy este día, hermanos, vamos a comenzar ya con el estudio del texto del libro de Apocalipsis. Antes hago una aclaración. La aclaración que hago y que la he venido repitiendo durante la larga introducción que hemos tenido es que en ningún momento se tome que la enseñanza fue para aquellos hermanos y que no atañe a nosotros. La enseñanza, hermanos, es de actualidad para la iglesia del Señor ahora en día. El tema que iniciamos va a ser precisamente ¿hasta cuándo, Señor? Y allí ustedes tienen el bosquejo de los 7 puntos que vamos a tratar en esta lección muy interesante. No había historia que le produjera más consuelo a los judíos que el relato sobre la manera como es que Dios sacó a sus padres de Egipto con mano fuerte. Cuando los israelitas estaban siendo oprimidos por los egipcios, ellos clamaban a Dios y Dios oyó su clamor. Dios no fue reacio a escuchar este clamor y por supuesto que Dios fue movido a misericordia. Así, un día que Moisés andaba por el desierto, se detuvo delante de una zarza ardiente y oyó estas palabras maravillosas. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 3, versos 6 hasta el 9. Dice allí la Sagrada Escritura: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Al estudiar las palabras de apertura de Apocalipsis, llaman la atención las semejanzas que hay entre la opresión sufrida por los israelitas bajo el reinado de Faraón y la apremiante situación en que se encontraban los cristianos bajo el gobierno del emperador Domiciano. Y la respuesta de Dios a estos desesperados clamores de los israelitas fue también extraordinariamente parecida a su respuesta que dio a las fervientes oraciones de los cristianos perseguidos. Hay una similitud en esta situación, se puede decir que hay un paralelo en esta situación. Los cristianos estaban pidiéndole a Dios que los aliviara de sus sufrimientos. Y ahí en el capítulo 6 leemos acerca de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Lo dice específicamente en el verso 9 del capítulo 6. Clamaban a gran voz, le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Aquella súplica llena de dolor
se añadía precisamente a las oraciones de todos los santos. Aquí en el capítulo 5 y el verso 8 se da una declaración semejante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el capítulo 8, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, aquella súplica llena de dolor se añadía precisamente a las oraciones de todos los santos que estaban sufriendo tribulación. Los cristianos pues debieron haberse preguntado: ¿cuándo irá a intervenir Dios? ¿Cuándo tendremos la mano divina de Dios? ¿Cuándo tendremos esa ayuda de Dios? ¿Cuándo nos vengará? Y Apocalipsis es la respuesta de Dios a esas preguntas, sea que las hayan planteado o no las hayan planteado. Dios le dio un mensaje de consuelo a Moisés en el desierto. Ahora, hermanos, le estaba dando palabras de consuelo a Juan allí en la isla de Patmos. Se ve claramente este proceso que allí se presenta en dar esas palabras de consuelo a Juan en la isla de Patmos. Bueno, en esta lección estudiaremos los primeros 8 versículos de Apocalipsis. Y a primera vista, estos versículos parecen sencillamente servirles como de una introducción al libro. Es una manera introductoria al libro y podemos vernos tentados a leerlos en una forma apresurada. Pero no lo vamos a hacer así, sino que por el contrario, los vamos a analizar. No lo vamos a hacer apresuradamente debido principalmente a que ya comentamos con anterioridad muchas de sus frases. Quiero volver a recalcar también lo que he mencionado anteriormente, que algunos de esos comentarios repetidos van a ser repetidos aquí porque son necesarios para la lección y porque también tenemos que comprender que es un hecho muy comprobado que la repetición contribuye al aprendizaje. Entonces, después de haber reflexionado sobre este pasaje, veremos cómo es que marca la pauta de nuestro estudio que estaremos desarrollando. Entonces, entremos a ese primer punto. ¿Hasta cuándo no nos socorres? Daba la impresión que no había el socorro de parte de nuestro Dios. Y el libro comienza así, de esta forma: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay que ponerle cuidado a esa frase, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. De todas las cosas que ha visto. Ya hemos visto que la palabra revelación proviene del idioma griego apocalipsis, la cual significa descubrimiento, o sea, acto de revelar, acto de dar pues a conocer. Imagínense precisamente el dramático acto mediante el cual se devela la última obra maestra de un gran artista. Es algo
verdaderamente muy notorio. Se da una expectación, se ha estado acumulando qué es lo que se va a develar. Entonces, podemos nosotros ver que la expectación se ha estado acumulando. Las especulaciones han alcanzado, por decirlo así, un nivel o su nivel más alto. Por fin, cuando la obra es develada, la multitud se asombra de su magnificencia, se asombra de lo que se da a conocer. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy poniendo esta ilustración? Porque de un modo semejante, la obra maestra consoladora de Dios es dramáticamente develada en el libro de Apocalipsis. Ahí se devela lo que se había estado esperando. Se devela la situación de todo ese largo sufrimiento que ellos habían estado teniendo y que pareciera que Dios como que se había olvidado de ellos, pero no es así. Al libro, hermanos, ya sabemos que se le llama la revelación de Jesucristo, y esto puede significar, en primer lugar, la revelación por Jesucristo o proveniente de Él. En segundo lugar, la revelación acerca de Jesucristo, o puede significar ambas cosas. Entonces, el versículo en su totalidad apoya la idea de que esta es una revelación que Jesús le dio a Juan, pero el libro también revela vastamente acerca de Jesús mismo. Bueno, hay tres verdades acerca de este primer versículo en las que se debe hacer hincapié. Menciono esas tres verdades que es importante hacer hincapié. La primera, Dios le dio a Jesús el mensaje. Dios le dio a Jesús ese mensaje. Algunos escritores han sugerido que Juan tomó prestado de fuentes paganas, o sea, de mitologías babilónicas, griegas o romanas, esta información, mitologías judías. Pero Juan enfatizó que el libro provino precisamente de Dios. El libro provino precisamente de Dios. Entonces, Dios le dio a Jesús el mensaje. En segundo lugar, dio el mensaje con el fin de beneficiar a sus siervos. En otras palabras, a su pueblo. Con ese propósito se dio ese mensaje. Dice en Romanos, en el capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dio el mensaje para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en este aspecto quiero que le pongamos un especial cuidado, las cosas que deben suceder pronto. La palabra griega que se traduce acá, es decir, en el versículo 6 del capítulo 22, se lee también las cosas que deben suceder pronto. O sea, es evidente que se está diciendo que aquello estaba por sucederse, que estaba por darse, no para que se diera dentro de miles de años después, sino que estaba precisamente dentro de esa situación, las cosas que deben de suceder pronto. O sea, la palabra griega que se traduce por pronto significa rápidamente o inmediatamente. Rápidamente o inmediatamente. Es decir,
lo que está a punto de suceder. A eso se refiere, lo que está a punto de suceder. Y en respuesta a los que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Allí en el verso 10 del capítulo 6, Dios respondió diciéndoles, como quien ocupara esta frase: ánimo, ánimo, no tardaré, voy camino de rescatarlos y de castigar a sus enemigos. Yo voy camino de rescatarlos y de castigar a sus enemigos. Entonces, para hacer llegar este mensaje a su pueblo, Dios usó una cadena de revelación. Dios usó una cadena de revelación. Dios le dio el mensaje a Jesús, envió a su ángel para que le llevara el mensaje a Juan, y luego para que este ángel a su vez se lo pudiera entregar al pueblo de Dios con el fin de animarlos. Entonces fíjense bien cómo es esta cadena de revelación. Dios se lo da a Jesús, Jesús se lo da al ángel, y luego el ángel se lo da a Juan, y Juan se lo da al pueblo de Dios. Ahí está esa cadena de revelación, una cadena que empieza con lo divino, sigue con lo divino, usa un ser celestial, el ángel, lo transmite a Juan, un discípulo aprobado por nuestro Señor que había dado con él, y luego se le transmite ese mensaje al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es significativo el uso que hace Dios de un ángel en la cadena de revelación. En este mensaje, durante lo estemos discutiendo, vamos a usar mucho esa comparación con Moisés. Y cuando Moisés estaba en el desierto, fue el ángel de Jehová el que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. En una llama de fuego en medio de una zarza. Así también, hermanos, podemos ver que un ángel le fue enviado a Juan para que le dijera que Dios había oído a su pueblo. Dios había oído a su pueblo. Entonces, es importante entender que Dios oye y le responde a su pueblo. Eso tenemos que tenerlo bien grabado. Es importante entender que Dios oye y le responde a su pueblo. En la tranquilidad de la noche, cuando el temor muchas veces se apodera de nosotros y la tristeza nos amenaza por consumirnos, cuando pareciera que nuestros clamores al Señor se los tragan las tinieblas, hermanos, necesitamos recordar las palabras de Salmos capítulo 34, verso 15, que nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esta cita es semejante a la que el apóstol Pedro dijo: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera Pedro capítulo 3, versículo 12. Bueno, ¿hasta cuándo no nos socorres? Ya lo hemos dejado claro. Pero veamos esta segunda declaración. ¿Hasta cuándo no nos bendices otra vez? Ustedes fíjense en el bosquejo que les he puesto ahí, que le he subrayado la palabra no en los 7 enunciados. ¿Por qué? Porque da la impresión como que no se tuviera asistencia en cada una de estas situaciones. ¿Hasta cuándo no nos bendices otra vez? Considerado ahí en el versículo 3. En el versículo 3 hallamos una bendición muy peculiar del libro de Apocalipsis. Ahí dice:
Bienaventurado el que lee. El que lee se refiere al que leía las Escrituras en la asamblea plenaria de la iglesia. Aquí se habla de él en forma singular y de los en forma plural. O sea, ¿qué es lo que da a entender? Que un hombre hacía la lectura, pero muchos la oían, muchos oían esta lectura. Hay una versión que dice: todo el que les lee esta profecía a otros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en aquellos tiempos había muchos que no podían leer y muy pocos tenían suficiente, no podían tener acceso a un rollo, no al libro común que nosotros tenemos, el concepto de libro que vino muchos siglos después. No tenían acceso a un rollo, a una copia. No, yo me imagino, y así tuvo que haber sido, que no era barato conseguir un rollo para poder leer. Entonces se acostumbraba que uno leyera la escritura a los demás. No había acceso a un rollo de la Sagrada Escritura. Entonces, para que las personas pudieran conocer la voluntad de Dios para sus vidas, era necesaria la lectura en público de la palabra. Hoy en día, aunque abundan más las Biblias, hermanos, todavía necesitamos oír la palabra leída por aquellos para que lo hagan y le pongan el verdadero sentido a la lectura. Hermanos, leer las Escrituras no es leer el periódico. Usted puede leer el periódico y se equivocó en leer, ¿qué problema? Pues al fin y al cabo es el periódico y todos los días estamos atestados de periódicos. Pero leer la Escritura, hermanos, es algo totalmente diferente. Uno tiene que leerla con sumo cuidado, lo que ella está diciendo, porque de no saberla leer, usted le puede cambiar el total sentido de la enseñanza. Entonces, el versículo 3, hermanos, hace hincapié en que Apocalipsis no solo debía ser proclamado, sino también oído. Es decir, que la experiencia de oír a la que se refiere aquí el versículo 3 no significa sencillamente el percibir sonidos o palabras, sino que significa conllevar, es decir, oír la palabra con anhelo, oír la palabra con atención, estando prestos precisamente a obedecerla. Ustedes ahorita, por ejemplo, están escuchando palabras de Dios, solo ustedes saben si las están escuchando con atención. Yo no puedo hacer ese juicio, son ustedes los que están como receptores de lo que yo estoy emitiendo a través de las palabras. Entonces, este versículo 3 pues hace hincapié en que Apocalipsis no solo debía ser proclamado, sino también oído y también guardado. Juan hizo hincapié en la importancia de lo anterior cuando se refirió al Apocalipsis como profecía. Y por eso, hermanos, que tenemos que entender que la designación de profecía recalca que Apocalipsis proviene precisamente de Dios. Muchas veces se piensa que la mayoría puede pensar que automáticamente profecía es una predicción del futuro. ¿Ve? Notemos que la verdad es que las palabras de estas profecías deben de ser obedecidas. Uno, hermanos, nosotros no obedecemos a predicciones. Nosotros no obedecemos cosas supuestas.
nosotros obedecemos la profecía. Ya hemos visto que la profecía es enseñanza. Entonces podemos nosotros ver que la designación de profecía recalca pues que Apocalipsis proviene de Dios y que por lo tanto no ha de ser tomada a la ligera. Nunca la enseñanza de la palabra de Dios va a ser tomada a la ligera. En el libro de Apocalipsis abundan mandamientos explícitos e implícitos. Hay mandamientos que son claros, hay mandamientos que son implícitos, o sea, mandamientos que se deducen. La mayoría de los mandamientos explícitos se encuentran al comienzo y al final del libro. Pero los mandamientos, por ejemplo, del capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es un mandamiento explícito. Ese es un mandamiento claro. Allí le está diciendo a usted que para recibir la corona de la vida tiene que ser fiel hasta la muerte. Yo no se lo estoy diciendo de mi mente y de mi corazón, se lo está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, tenemos que entender esas declaraciones en forma clara y contundente. Es decir, que muchas cosas que nos enseña la palabra de Dios y específicamente el libro de Apocalipsis no queda a nuestra discreción. No queda a nuestra discreción el oír y guardar los mandamientos si yo quiero o no quiero. Muchas declaraciones que tiene el libro de Apocalipsis, como el resto de las Sagradas Escrituras, tienen que contemplarse como una obediencia clara de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Volviendo a Moisés. Cuando Moisés guiaba a los hijos de Israel, él les dio instrucciones en el sentido de oír atentamente la voz de Jehová y de guardar todos sus estatutos. Óigase bien, de guardar todos sus estatutos. Si lo hacían, serían bendecidos. Pues hermanos, así también Juan les dijo a los asediados cristianos de su tiempo que las promesas de Apocalipsis eran solamente para los que permanecen fieles. Las promesas de Apocalipsis son para los que permanecen fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De tal manera, hermanos, que yo no puedo ser misericordioso con un hermano, una hermana que ha caído en infidelidad, que tiene un buen tiempo de dejarse de congregar, que le ha sido totalmente infiel al Señor y que un día le sorprende la muerte y predicar en su funeral que él está en la presencia de Dios. Yo estoy ahí en una posición de un caso mentiroso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, ese mensaje es todavía necesario hoy en día. Este mensaje, hermanos, es necesario todavía hoy en día. Cuando tenemos problemas, Dios no podrá influir en nuestras vidas a menos que sometamos nuestra voluntad a la suya. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Imagínense qué hermoso lo que está diciendo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hoy día se escucha canciones seculares, la cual reflejan la filosofía de muchos. Ustedes creo que han oído una canción que, por cierto, se llama A Mi Manera. Una canción secular popular, a mi manera. Pero hermanos, yo quiero decirles
que para ser bendecidos por es necesario cultivar la actitud expresada en el hermoso himno que dice: haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. No a mi manera, hermanos. No a mi manera. Por eso es que el mundo ahora en día y por siempre, mientras el mundo no siga a Dios, va a encontrarse con una diversidad de consecuencias terribles, porque todo lo hacen a su manera, no a la manera del Señor. Pues esta era la situación, hermanos, que estaba pasando aquí en el primer siglo. Podemos nosotros ver que para los cristianos primitivos, la parte más alentadora del versículo 3 se encontraba en las palabras: porque el tiempo está cerca. ¿Cerca para quién? Para los cristianos del primer siglo, hermanos. Imagínense que ustedes a esos cristianos se les estuviera diciendo: está cerca para el año 2013, qué consuelo hubiera sido, hermanos. El tiempo estaba cerca para ellos. La seguridad de que el tiempo estaba cerca se encuentra precisamente, miren, lo vamos a adelantar leyendo en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 10. Miren cómo dice aquí: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. La frase "está cerca" es una traducción de la misma palabra griega básica que se traduce por "se ha acercado". Se ha acercado. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El anuncio hecho en Marcos capítulo 1 versículo 15 nos daba a entender que el establecimiento del reino ocurriría miles de años después, en el futuro. Más bien, el que hablaba estaba diciendo que por fin había llegado el momento para el establecimiento del reino. Entonces, hermanos, del mismo modo podemos decir que el apóstol Juan estaba tranquilizando a los cristianos de su tiempo, diciéndoles que la bendición de Dios se verificaría en ese tiempo, no 2000 años después. La bendición de Dios se verificaría en ese tiempo, no en una fecha a miles de años en el futuro. Hermanos, una iglesia acorralada contra la pared, que está luchando por mantenerse viva, lo menos que necesita es un calendario celestial, por decirlo así, que le diga lo que va a suceder 20 siglos más tarde. No es un consuelo. Y Juan no iba a hacer eso, porque se lo había revelado Dios a Cristo Jesús, y Cristo se lo había dado al ángel, y el ángel se lo había transmitido a Juan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que necesita la iglesia, los cristianos atribulados de aquel tiempo, lo que necesitaba saber era que Jesús está presente, pues. Y hermanos, es lo que también nosotros necesitamos saber hoy en día. Necesitamos saber que Jesús está presente, cuidando de su vida en ese momento. Jesús les estaba cuidando en ese momento, y Jesús también nos está cuidando a nosotros en este momento. Pero que no se olvide, hermanos, que nos cuida si somos fieles, que nos cuida si no somos perversos, hermanos. Yo quisiera que ustedes tuvieran entre su mente aquí, corazón, como dice el dicho, entre ceja y ceja, que el Señor nos cuida si somos fieles, hermanos. Si realmente andamos conforme su voluntad. De vez en cuando
puede que usted también se sienta derrotado y solo. Cuando así suceda, recuerde que Dios dice en la Escritura, en el Salmo capítulo 46, nada más le cito una parte de este Salmo en el versículo 1, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, hermanos, estaba presto para bendecir a los atribulados cristianos del primer siglo. Y Dios, hermanos, también está presto para bendecir a usted, a mí, a todo cristiano fiel hoy en día. Bueno, veamos el tercer aspecto que aquí está enunciado cuando dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no reconoces nuestro sufrimiento? Estamos sufriendo. Y pareciera que como que te importa poco nuestro sufrimiento. No. Los versículos del 4 hasta el 7 siguen el formato estándar de las epístolas de los tiempos del apóstol Juan. Las cartas primero identificaban al remitente y a los destinatarios. Y así tenemos al apóstol Juan que leemos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya hemos dicho que no es el continente de Asia que se refiere aquí, sino a la provincia romana de Asia, como decir departamento de San Salvador, ciudad de San Salvador, como decir departamento de Sonsonate, cabecera departamental Sonsonate. Entonces, este no es al continente de Asia, sino que se refiere a la provincia romana de Asia, la cual se ubicaba sobre la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias son mencionadas más adelante en el capítulo y las congregaciones que se reúnen en las ciudades de Éfeso son las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora bien, comúnmente se escucha algunas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, ¿por qué estas 7 iglesias? ¿Por qué estas 7 iglesias? Pues alguien podría decir que eran más de 7 iglesias, y es cierto. Usted puede notar que no se menciona en esta clasificación la iglesia de Tesalónica, la de Colosas, la de Filipos. ¿Ve? Entonces podríamos hacer algunas suposiciones un tanto inteligentes. En primer lugar, pudieron haberse elegido 7 iglesias con el fin de preservar el énfasis en el número 7 del libro, que es símbolo de perfección. En segundo lugar, estas 7 iglesias pudieron haberse situado sobre una ruta que recorría el interior de la provincia de ellas, y que el mensaje de consuelo podía propagarse por toda la región. Y en tercer lugar, estas 7 pudieron haberse elegido porque eran representativas de las iglesias de aquellos tiempos y de todos los tiempos. Y yo creo que podríamos decir que esta tercera declaración a lo mejor es la más aceptable, porque estas 7 iglesias son representativas de las iglesias de todos los tiempos, incluyendo a la iglesia de Cristo en Quesaltepec. Una pregunta más pertinente podría ser, ¿por qué 7 iglesias que estaban en Asia? Bueno, hacia el tiempo en que Apocalipsis fue escrito, se habían establecido iglesias por todo el Imperio Romano. Ya hemos declarado, hemos visto que a pesar de lo nefasto del Imperio Romano para lo que fue para la iglesia, pero hemos visto que el auge que tuvo había desarrollado una infraestructura que era favorable para predicar el Evangelio. Las vías marítimas, los caminos,
había donde transitar. Entonces la iglesia se había extendido. El tiempo en que Apocalipsis fue escrito, se habían establecido iglesias por todo el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué fueron enviadas las cartas a 7 iglesias que estaban en Asia solamente? Mire, esta es una declaración que va a oír y que es muy importante que usted la retenga. Ahí era donde la persecución romana era más cruenta. En estas iglesias de Asia era donde la persecución romana era más cruenta. Ahí era donde los cristianos estaban sufriendo más. Entonces se da esta razón. Había 2 razones para esto, hermanos. La primera era el culto al emperador era más fervoroso en Asia. El culto a César era muy popular en la provincia. Asia era terreno fértil para toda la clase de cultos y misterios. Y ninguno era más aceptado que este, que combinaba tan hábilmente el patriotismo, combinaba la religión, combinaba también el misticismo, aquello, lo oculto, que le gustaba a la gente de ese tiempo, el misticismo que sigue gustando a las generaciones de nuestros tiempos también. Y en segundo lugar, también era en Asia donde el cristianismo se había arraigado más firmemente después del año 70 después de Cristo. Esta provincia era el principal enclave del cristianismo. Hay ciudades y siempre habrá ciudades importantes, hermanos. Siempre van a haber ciudades muy importantes. Por ejemplo, usted cuando oye de la ciudad de Nueva York es algo que le llega a su mente. Cuando oye de Washington también. Cuando oye de Los Ángeles también. Cuando oye de Londres también. Pero no es algo que viene a su mente cuando usted oye, por ejemplo, de una ciudad, y no es un sentido de menosprecio que lo digo y lo pongo como ilustración. Cuando usted oye, por ejemplo, del divisadero aquí en nuestra nación. ¿Quién conoce el divisadero? Casi nadie, aún de nuestra misma nación. ¿Ve? Entonces, esta provincia de Asia, hermanos, era el enclave del cristianismo. Como los cristianos se obstinaban en resistir el culto al emperador, el conflicto fue totalmente inevitable. Lo más recio del castigo romano recaía sobre los cristianos que vivían precisamente en Asia. ¿Qué es lo que vemos de esto, hermanos? ¿Qué es lo que vemos de esto? Que Dios sabía dónde había necesidad. Dios sabía dónde había necesidad. Nosotros no podemos cambiar los designios de Dios. Él sabe dónde hay necesidad. Dios sabía dónde era que sus hijos estaban sufriendo y envió su consuelo allí, hermanos. Envió su consuelo allí donde se necesitaba recibir este consuelo. Y volviendo a esa comparación que estoy haciendo con Moisés, cuando vino a Moisés, le dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he conocido sus angustias. Le dijo a la iglesia que estaba en Pérgamo: yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hermanos, Dios sabía dónde Satanás tenía más dominio. Dios sabía dónde Satanás tenía más dominio. Dios, hermanos, es todavía el Dios que conoce.
Dios conoce cuando su corazón está quebrantado. Yo no lo puedo conocer, pero Dios sí sabe cuando su corazón está quebrantado. Dios conoce cuando las cargas de la vida amenazan por aplastarlo a usted. Dios, hermanos, conoce cuando siente usted que ya no soporta más. Dios, hermanos, sabe todas las cosas. Dice en 1 Juan, en el capítulo 3 y el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Hermanos, voy a quedarme acá. Voy a usar la otra parte, en la parte del sermón, porque he considerado que este mensaje se adapta a un sermón, y vamos a concluir con el estudio completo en la parte que corresponde a la hora de la adoración. Que el Señor nos bendiga. Amén.